Hola a todos. Hoy vamos a hablar de generalidades de la alimentación en el preescolar y el escolar. Es muy importante porque es una etapa de la vida donde el niño empieza a descubrir sus propios gustos, aquello que gusta, que no le gusta y tiene preferencia por ciertos alimentos que tenemos que empezar a tratar de desestimular el uso en este tipo de edades. Lo primero es entonces definir que un preescolar es aquel que está entre los 3 a los 6 años y un escolar es aquel niño que está entre los 6 a los 12 años. Esto es muy importante porque en esas etapas de la vida poder establecer unas pautas alimenticias va a depender mucho del ejemplo que la familia tenga para ese niño. La sesión de hoy la vamos a desarrollar a partir de unos casos clínicos y con cada caso clínico hay unas preguntas que se irán definiendo con las pautas nutricionales para este grupo de edad. Entonces, Carla es una niña que tiene 4 años. A la mamá le llama la atención que está más delgada y pequeña que el resto de los niños de la guardería. Además, en los antecedentes ha tenido 5 episodios de influenza en el año. Al indagar, Carla nació de 37 semanas de gestación, a término. Nunca ha gustado de consumir lácteos de forma diaria. ¿Qué más le preguntaría como médico? ¿Qué recomendación nutricional podría sugerirle como médico? Muy bien. Entonces, es muy importante establecer en todo niño escolar o preescolar los indicadores antropométricos más específicos. En este caso, la talla medida en existen pues unas escalas específicas que ya hemos conversado para Colombia en la talla y la edad, que me permite hablar que cómo está ese indicador antropométrico según la edad. Entonces, por ejemplo, si tengo a Carla y Carla tiene una talla para la edad en de -2, estamos hablando que es una talla baja para la edad. Si está entre -2 a -1, tiene un riesgo de baja talla. Si es mayor o igual a -1, es una talla adecuada. A -1 es una talla adecuada para la edad. Si tenemos un peso talla menos, entre -2 a -3, es un peso bajo para la talla o muy bajo para la talla y es un indicador de desnutrición aguda. El peso para la talla es uno de los indicadores de desnutrición aguda. Eso es muy importante porque todo niño, en cualquier lugar donde ustedes estén, van a tener la posibilidad de tener un tallímetro y una pesa y poder establecer el peso para la talla va a ser fundamental porque la desnutrición aguda se considera una urgencia médica, sobre todo si es un percentil menor a -2. El índice de masa corporal sobre la edad también me permite establecer si está en sobrepeso o en obesidad. El peso para la edad me permite establecer si estoy ante una desnutrición global, o sea, si es un niño que tiene una desnutrición crónica y además está reagudizada, aquellos que están por debajo de -2 o -3. Y el perímetro cefálico me va a permitir hablar también de factores del neurodesarrollo. Aquellos que tienen factores de menor a -2 tienen factores de riesgo para el neurodesarrollo y habrá que remitir a pediatría para mirar qué puede ser. Entre -2 a 2 es una talla normal y mayor a 2 es un factor de riesgo también para el neurodesarrollo. Un niño que tiene una macrocefalia o una microcefalia puede tener diferentes factores de riesgo para su neurodesarrollo. Entonces, existen unos elementos que me permiten a mí poder orientar hacia qué tipo de elementos o qué debo de preguntar en cada momento de la vida. Voy a retomar un poco aquello que hablábamos en el lactante mayor y el lactante menor para también orientar ese tipo de anamnesis. Entonces, es muy importante establecer en los 0 a 6 meses de edad con qué tipo de leche alimenta al niño, cuántas veces al día consume alimento su hijo, si recibe algún otro tipo de alimento o bebida diferente a la leche materna. Es muy importante porque en este momento de la vida, principalmente los niños no deben de tener algún otro tipo de alimentación. Entre los 6 a los 12 meses, con qué tipo de leche alimentaba a su niño o niña y a qué edad empezó la alimentación complementaria y con qué empezó la alimentación complementaria. Cuántos alimentos ha empezado a ingresar, qué tipo de alimentos utiliza el niño de forma diaria en su dieta y si ha recibido algún tipo de suplemento en los últimos 6 meses, porque recuerden que en este tipo de edad ya debe haber ingresado algunos tipos de suplementos, sobre todo si por ejemplo se ha tenido diarrea, el zinc
y la vitamina A como un suplemento específico en estos primeros meses de vida. En cuanto a las preguntas orientadoras de los 12 a los 24 meses, si el niño continúa recibiendo leche materna, cuántas veces al día lo hace, si el niño come de lo mismo que come la familia, si el niño consume alimentos con diferentes formas y texturas que le permitan mejorar su neurodesarrollo y permitir conocer la variedad de los alimentos, las texturas, las formas, cómo se siente, cómo huele, cómo sabe. Si consume alimentos en las comidas principales y en refrigerios y si ha recibido algún tipo de suplemento. Ya en niños entre los 2 a los 10 años, si el niño come solo, es muy importante establecer ese patrón. Si la comida del niño o la niña es servida en un plato aparte de la familia, cuántos paquetes o golosinas consume el niño en el día y si ha recibido algún tipo de suplementación. Indicadores antropométricos importantes a establecer en los niños. Cuando ustedes estén evaluando un niño, independientemente de la edad, ya les hablaba hace un momento que el peso para la talla es un indicador específico de desnutrición aguda. En cambio, un peso para la edad me habla de desnutrición global. Un niño que ha tenido desnutrición crónica y en el tiempo ha tenido una reagudización. Talla para la edad, si está por debajo del percentil -2, va a estar ante una desnutrición crónica. Y si tiene un IMC para la edad menor eh, de -2, también estaremos ante un índice de desnutrición aguda. Otro, el perímetro del brazo menor a -2, también me habla eh, de una desnutrición aguda, y el perímetro cefálico sobre la edad me habla del estado de desarrollo que ese niño puede llegar a tener. Esos índices antropométricos son medidas muy simples, miren que se utilizan hasta reglas de tela para poderlo hacer en diferentes lugares del mundo, y si un niño va a un servicio de salud y no recibe este tipo de mediciones, no estamos haciendo una adecuada valoración nutricional en esta etapa de la vida. Entonces, con Carla encontramos que ella tiene 4 años y tiene una talla en centímetros menor a -1. Entonces, una niña que tiene un riesgo está en riesgo de desnutrición, pero no está con desnutrición. En el peso para la talla, encontramos que Carla está en, eh, en una talla baja, está entre está en la línea de -2. Entonces, si nos devolvemos en peso para la talla, estamos hablando de que Carla está sufriendo de una desnutrición aguda. No es una niña de riesgo, sino que estamos ante Carla, que es una desnutrición aguda. Y eso tiene que prender alarmas. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo un niño que tiene un riesgo nutricional, yo debo de evaluarlo de una manera integral. Y al evaluar la desnutrición, tengo que evaluar, por ejemplo, el estado de hidratación de ese niño, si ese niño bebe ávidamente, si tengo la posibilidad de hacer una prueba de apetito, que es una prueba muy importante, donde en el servicio de salud yo hago una prueba ya sea con leche materna o con un alimento que se llama F75, una fórmula lista para el consumo, o FTLC, que es a base de mantequilla de maní, y observo si ese niño es capaz de comer o si ese niño me recibe el alimento. Si ese niño rechaza sobre todo el alimento, es un niño que debe de quedarse hospitalizado. Si yo encuentro ese niño con algún tipo de condición médica o comorbilidad exacerbada, dígase diarrea, dígase neumonía, dígase otitis, dígase una meningitis, ese niño debe de quedarse hospitalizado. Si yo, por ejemplo, encuentro un niño y ese niño bebe ávidamente, lo encuentro con los ojos hundidos, con las mucosas secas, es un niño que está presentando deshidratación, debo de dejarlo hospitalizado para hidratar y empezar un manejo de las fases de desnutrición, que en Colombia los lineamientos cambiaron este año, en 2022, y me hablan principalmente de que cuando yo encuentro un niño con desnutrición, tengo que empezar una fase eh, de estabilización, una fase de intervención y luego una fase de rehabilitación.
Entonces, Carla es una niña que se ve bien, no tiene al examen físico alteraciones, bebe tranquilamente, sus signos vitales están normales. Entonces, como médico, decido observarla y citarla en 2 días para empezar un proceso de adaptación, porque con Carla tengo que ingresarla a los programas de cero a siempre y garantizarle un adecuado estado nutricional mientras esté en el tiempo en que pueda ganar peso y pasar de ese percentil -2 a un percentil más alto. Entonces, también tengo que empezar a hablar con la mamá. ¿Qué alimentos puedo yo empezar a mejorar en la dieta con Carla? La mamá de Carla me cuenta que Carla es caprichosa, que no consume lácteos, que es difícil poder empezar a que tenga buenos hábitos alimenticios, que prefiere los alimentos de paquete. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a concientizar a la madre que es muy importante, sobre todo primero, el ejemplo, segundo, el hecho de comer en compañía, el hecho de poder comer junto a ella y con sus otros hermanos o familiares, el hecho de empezar a preferir alimentos de origen natural a alimentos que vengan empacados en la medida de lo posible. Entonces le voy a enseñar a la mamá cuántas serían las porciones adecuadas para Carla. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la leche, un vaso o una porción al día es lo adecuado para ella. En cuanto al queso y el huevo, una rebanada se la puedo dar una porción. Aquí me puedo ayudar, por ejemplo, de empezar a darle esto con un chocolate o con un jugo, que si bien no es lo más adecuado en un niño desnutrido, tenemos que empezar a darnos herramientas con que podamos mejorar nutricionalmente ese tipo de elementos. En cuanto a la carne de res, cerdo, pollo, más o menos si dividimos una libra en 10 porciones nos quedan 50 gramos de carne cruda y una unidad mediana de contramuslo o muslo será una porción y más o menos 2 porciones de esto será lo adecuado para este niño en este grupo de edad. En general, esto tiene variaciones, si el niño está en sobrepeso o obesidad, tal vez esto no aplique y necesitemos más ayuda de un nutricionista, pero en general, en Colombia, los niños que sufren desnutrición, los niños que están en proceso de crecimiento, aplica este tipo de recomendaciones. En cuanto a pescados, leguminosas como el frijol, la lenteja, la arveja, el garbanzo, un trozo mediano, 50 gramos crudos, son una porción, o media taza de un cucharón de cocción grande sería una porción. ¿Cuánto debe comer al día? 2 porciones. En cuanto a cereales, miren, 3 cucharadas soperas, más o menos viene siendo una porción. En el espagueti, medio pocillo. En la arepa, una pequeña arepita, una pequeña arepa, un pan, una tajada delgada, una tostada, una, galletas, dos. ¿Cuánto puede consumir en el día? Lo ideal sería combinar estos alimentos y más o menos 5 porciones al día son lo adecuado para ese niño. Plátanos y tubérculos, por ejemplo, una papa pequeña, un plátano verde, la tercera parte, si es un plátano maduro, la quinta parte, si es una papa criolla, 3 papitas, si es una yuca, un trozo pequeño, combinado de esos alimentos, más o menos 2 porciones serían lo adecuado para tener un adecuado balance nutricional. En cuanto a las frutas, ¿qué es una porción o qué es intercambiable? Miren, un banano común, la tercera parte equivale, por ejemplo, a 6 fresas. O 2 cucharadas soperas de guanábana equivale lo mismo que a 19 moras de Castilla. O a 2 tercios de un trozo mediano de papaya. ¿Cuánto debe comer un niño en este momento? Entre 2 a 5 porciones. Colombia, muchachos, se destaca por ser uno de los países en el mundo que consume menos fibra dietaria. ¿Cuánto debe consumir de fibra dietaria un adulto? Normalmente más o menos 30 a 40 gramos en el día de fibra dietaria. ¿De dónde viene la fibra dietaria? De los cereales, de las frutas, de las verduras, de las ensaladas. Y como se combinan poco esos alimentos, pues poco se consumen de los granos, de las leguminosas. Ahí encontramos mucha fuente de fibra que es muy importante para disminuir el estreñimiento, la constipación, disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad diverticular y a su vez también tiene un efecto directo sobre la glicemia.
se ha demostrado que las personas que tienen unas dietas altas en fibra tienen índices glicémicos más bajos. En cuanto a las verduras, todas las variedades, miren, 3 cucharadas de arveja equivalen lo mismo a que 6 rodajas delgadas de cebolla de huevo. Un repollo, lo mismo que es una unidad, un tomate rojo. ¿Cuánto debe comer de esto? Entre 2 a 3 porciones. Doctor, pero está muy costosa la comida. Tratemos de consumir eh, alimentos que estén en cosecha. Cada lugar, cada sitio del país tiene cosechas de diferentes alimentos en diferentes épocas del año y empezar a detectar eso puede ser una manera en que podemos evitar el hambre. Las grasas, una cucharada sopera equivale lo mismo que una cucharadita de dulcera de margarina y una de mayonesa, una cucharadita de dulcera, más o menos 2 porciones. El azúcar es muy controversial. Realmente, si lo podemos evitar o lo podemos limitar, sería la mejor recomendación, pero en un mundo ideal esto va a ser muy difícil. Pero empezar a desestimular juega un papel muy importante de nosotros como médicos. Entonces, por ejemplo, una cucharada de azúcar equivale a lo mismo que medio de bocadillo o que una media unidad mediana de una cocada de panela o que un medio paquete de galletas wafer o que a media cucharada sopera de miel o que a 2 cucharadas soperas de mermelada o a medio trozo de ponqué. ¿Cuánto se recomienda de ese tipo de alimentos en el día? 2 porciones. Yo quiero que ustedes verifiquen cuánto es lo adecuado para un niño de la cantidad de azúcar que debe de tomar en un día y ustedes se van a dar cuenta de que muchos de los niños que ustedes conocen o que ustedes ven en la ciudad o cuando sean médicos que van a ver en su consulta consumen cantidades mucho mayores que esto. Miren que una cucharada de azúcar son apenas 12 gramos. Y si vienen siendo 2 porciones, más o menos son 26 gramos de azúcar. Eso es una dosis muy alta de azúcar. Pero es lo que se recomienda como dentro de una dieta balanceada, lo mínimo o lo adecuado para el consumo. Siempre es importante que recuerden en este grupo etario que, por ejemplo, existen estrategias que ustedes deben de reforzar en la familia. Por ejemplo, si se va a comer una leguminosa como el frijol, como la lenteja, que lo acompañen de arroz, porque ambos mejoran su aporte biológico y aumentan pues el valor proteico, la absorción proteica de ese alimento. En la medida de lo posible, si el niño lo recibe bien, que se consuma este alimento, que se lo esté dando esta leguminosa con este arroz, que lo consuma, por ejemplo, con una fruta rica en vitamina C. Entonces está la guayaba, la naranja, el kiwi. Y si no consume frutas, bueno, entonces un jugo, pero entonces en el jugo tengo que ser muy cuidadoso porque entonces para hacer un jugo normalmente ustedes, por ejemplo, quieren tomarse un jugo de naranja, exprimen 4 naranjas para sacarle el jugo necesario. Eso hace que sea un índice glicémico más alto de ese alimento. Pero si ustedes tratan de comerse una naranja, van a saber lo difícil que es, porque comérsela con el bagazo, que es una buena fuente de fibra, genera mayor saciedad, disminuye el índice glicémico y por ende se consume menos alimentos. La idea sería que los jugos fueran lo mínimo posible. Por eso es algo que está dentro de nuestra dieta como colombianos. Siempre traten de dar alimentos que están en cosecha porque son los que están más de bajo precio para las familias. Siempre traten de consumir al menos 2 porciones de verduras crudas y ensaladas con los niños. Y adicionalmente, las verduras que se utilizan en las preparaciones, al menos también de dos porciones. Y que todo esto sea acompañado de agua, en la medida de lo posible con agua. Entre 4 a 6 vasos de agua en el día es lo adecuado para ese niño y para esa niña que está en proceso de crecimiento. ¿Qué otros alimentos son importantes ya en el escolar? Entonces vamos a ver, ¿cuánto es una porción adecuada de un lácteo como el yogur, el kumis? Mira, 1,5 porciones. Entre el queso y el huevo, 1 porción en el día sería lo adecuado. Entre las carnes, miren, ya no lo dimos entre 10 sino entre 8 y viene siendo más o menos 2 porciones. Lo mismo para las leguminosas y lo mismo para el pollo. Miren que si hablamos de que un cuarto de unidad mediana de pechuga sin piel, que vienen siendo 60 gramos, al consumir al menos 2 porciones en el día, sería el adecuado para ese niño o esa niña. Entre cereales y sus derivados, el arroz cocido, 6 cucharadas soperas,
el espagueti, una arepa pequeña, una tostada mediana, más o menos 5 porciones en el día es lo adecuado para ese niño. En cuanto al plátano y al tubérculo, vienen siendo porciones muy similares, pero aumentamos las porciones a dos. En cuanto a las frutas, ya aumentamos las porciones de las frutas, las cantidades varían. Miren que aquí consumimos 2 tercios de una unidad grande de banano, 9 unidades medianas de fresa, una papaya con un trozo mediano, al menos 3 porciones de fruta en el día. También lo puedo variar con un jugo, pero lo mejor sería consumir el alimento completo para mejorar el aporte nutricional de ese alimento, aumentar el consumo de fibra. En cuanto a las verduras, miren que lo que es la cebolla de huevo, 6 rodajas, media remolacha, 2 pocillos chocolateros de repollo, al menos 2 porciones van a permitir una cantidad adecuada alimenticia para esa persona. En cuanto a las grasas, eh, más o menos una cucharada sopera de aceite, una cucharadita de dulcera de mayonesa o una cucharadita de margarina es una porción y 2 porciones en el día será lo adecuado para este niño. Miren que este comparado con el niño que estaba lactante, la cantidad de grasas sí es mucho menor. Y el azúcar ya vienen siendo no 2, sino 3 porciones de lo que ya habíamos discutido hace un momento en el preescolar. Un elemento fundamental que ustedes como médicos siempre deben de estimular es el ejercicio en los niños. Cada día más con el advenimiento de la tecnología, con que se masifique el uso de los teléfonos, los niños tienden a estar menos en contacto con otros o de realizar actividades al aire libre. Y la idea sería que un niño haga al menos 1 hora de ejercicio al día para poder mantener una dieta balanceada y un adecuado estado de salud. Es muy bueno el ejercicio porque además de mejorar la parte aeróbica, disminuir la enfermedad, mejora las habilidades sociales del niño, mejora su neurodesarrollo, sus habilidades de abstracción, de la corporalidad, de la sinestesia, va a permitir aumentar todo ese tipo de elementos que sin el ejercicio no lo hace un pilar fundamental. Entonces, dentro de una adecuada asesoría nutricional, donde estamos estimulando el uso de los alimentos de cosecha, donde estamos tomándonos el tiempo de poder hablar y educar a ese padre y a esa madre, a ese abuelo, a esa abuela, a ese hermano, a ese tío, a ese primo, a ese cuidador de ese niño, en consumir mejores alimentos por la salud, no debemos de olvidar el empezar a hacer ejercicio. Y el ejercicio no quiere decir que el niño tenga que ir a una escuela de fútbol o a una escuela de patinaje, no, simplemente es que ese niño esté en contacto con otros, que corra, que vaya al parque, que se mueva, que no esté tanto pegado del teléfono, del televisor, del computador. Otros elementos importantes a la hora de evaluar en la escuela del preescolar es la suplementación. Entonces allí es muy importante que todo niño al menos debe recibir una suplementación con hierro elemental de 2 miligramos por kilo al día, al menos cada 6 meses para evitar la anemia normocítica normocrómica. El uso del zinc, muy importante para evitar la diarrea o para disminuir el tiempo de latencia de la diarrea. Se puede usar en estos niños en menores de 6 meses de edad 5 miligramos al día y en los mayores de 6 meses 10 miligramos al día. Y la suplementación con vitamina A, fundamental, después de los 6 meses de vida, 100.000 unidades internacionales y a partir del año de edad 200.000 unidades internacionales son lo recomendado. Otros elementos importantes para tener una alimentación saludable en el preescolar y en el escolar es mantener un adecuado aporte calórico con las recomendaciones que ya hemos hablado, aumentar la actividad física y propender por alimentos que sean bastante nutritivos. Recomendar el consumo de pescado en la medida de lo posible entre 3 a 4 veces a la semana. Cuando eso no es posible, entonces aumentar el consumo de leguminosas, aumentar el consumo de pollo. En la medida de lo posible que los cortes de carnes sean carnes en la medida de lo posible magras, evitar las carnes grasosas, evitar los embutidos, aumentar el consumo de aceite de oliva frente a otras grasas de origen animal, que yo sé que es difícil al principio el sabor del aceite de oliva en las preparaciones, pero con el uso constante de él se va adecuando el paladar.
En cuanto cuando se dan el consumo de cereales como el arroz, como la pasta, en la medida de lo posible que sean integrales y la medida de lo posible frutas frescas en cosecha. Evitar el consumo de sal sin yodar, porque aunque eso en Colombia pues ya ha pasado a otra etapa, pero había una época en Colombia que el hecho de que no se consumía sal aumentaba de consumo de sal sin yodo, aumentaba el riesgo de hipotiroidismo y cretinismo, entonces los niños nacían con algún tipo de retraso mental. También evitar alimentos de alto consumo energético como los fritos, los productos comerciales, los cereales comerciales, las bebidas comerciales, las salsas grasosas, el showy, la salsa de tomate, la mayonesa, en la medida de lo posible, lo menor posible. Procurar una alimentación variada y en horarios fijos. Es importante tratar en la medida de lo posible que ese niño coma en familia, que eso se convierta en un espacio social, que además de eso esté acompañado y que pueda imitar los valores las costumbres de los alimentos que consume su familia. Que se limiten las horas de televisión, videojuegos y sobre todo cuando está comiendo, que se concentre, que aprenda que comer sin ver otras cosas es importante y es más saludable. Y empezar a aprender a interpretar etiquetas de los alimentos es fundamental para una adecuada eh, nutrición de parte de la familia. El aprender eso será fundamental. Yo les voy a mostrar un poco de cómo se pueden entender las tablas nutricionales sin saber mucho de las kilocalorías y los porcentajes, simplemente cuando elegir este alimento que me están vendiendo es un alimento bueno o es un alimento que preferiría tal vez consumirlo lo mínimo o evitarlo. Muchachos, les agradezco mucho por su atención y nos vemos en otro próximo encuentro. Muchas gracias.